La paz de Dios, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Espero que hayan tenido un fin de semana bendecido y poder iniciar esta semana con la ayuda de Dios. Poder iniciar esta semana con la ayuda del Espíritu Santo para que todo lo que hagamos, ya sea de palabra, de pensamiento o de hecho, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por conectarse, gracias por compartir el link, gracias por suscribirse, gracias por sus oraciones sobre todo y también gracias por estar uniéndose a las peticiones de oración que nuestros hermanos nos escriben. Y apreciamos mucho también cuando nos hace saber de dónde nos acompañan, porque nos da gusto saber de usted y reciba un saludo de todo el ministerio que participa en las lecturas bíblicas matutinas. Hoy vamos a continuar con el capítulo 5, nos quedamos el día viernes en el versículo 16. Realmente del versículo 17 al 25, Pablo trata varios asuntos que podríamos nosotros ir considerando uno por uno, pero bueno, no es el caso. Vamos a leer la lectura y trataremos de poder sacar lo que más el Señor en este momento nos quiera dar. Ya después usted puede seguir leyendo, estudiando, escudriñando y que el Señor le hable a su vida como Él lo sabe hacer. Por lo pronto permítame leer estos versículos del 17 al 25 para terminar el capítulo 5 de 1 Timoteo. Dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Voy a repetirlo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Como le dije, aquí el apóstol trata 3, 4 o 5 asuntos seguramente, queridos hermanos, de los ancianos, de cómo debe ser un anciano, de cómo se le debe de considerar a los ancianos, y luego se va a otras situaciones que pues toda la palabra de Dios es útil, pero hagamos unas consideraciones. Primeramente, Timoteo debe instruir a la congregación de Éfeso no solo acerca de las cualidades de los ancianos, tal como lo hizo en el capítulo 3, ahí están las cualidades. También les debe enseñar a los miembros las responsabilidades que tienen para los ancianos. Y cuando escribimos anciano, acuérdese que en la palabra de Dios también se describe al anciano, a los que trabajan, a los ministros o ministras que trabajan en la obra del Señor. Es un término de decir, cuando habla de los ancianos, no solamente se refiere a los hermanos que hoy conocemos como adultos mayores o de la tercera edad, es a los ancianos de la iglesia, a los que están bajo responsabilidad. Se podría decir que aún Timoteo, a su corta edad, por el cargo ministerial que él tenía, era un anciano que participaba en las decisiones de la iglesia, y que además él era el anciano no de edad, sino como responsabilidad mayor que todos los demás en ese sentido, como responsabilidad, porque él era el pastor de esa iglesia. Bien, solamente eso hace la diferencia, no mayor en otras cosas, sino en responsabilidad. Pero se le dice que enseñe también a los miembros las responsabilidades que tienen para con los ancianos. Él escribe sobre los que hacen bien su trabajo, pero también reconoce que algunas veces estos pueden necesitar una reprensión,
aún los ancianos, aún los más también experimentados, a veces necesitan una reprensión porque todos podemos cometer algún error. No sabemos cuántos ancianos había en Éfeso, pero habla de ellos en plural, como un grupo. Es probable que hayan servido llevando a cabo su ministerio en equipo con varios ancianos que tenían diferentes tareas. Algunos de ellos dirigían los asuntos de la congregación. A los ancianos también se les llama obispos, lo que le acabo de mencionar. Y a nosotros el término obispo hoy no lo conocemos mucho, quizá en nuestro medio, pero finalmente obispo es un pastor, un anciano gobernante, por decirlo de otra manera. Cuando los cristianos forman una congregación, alguien debe supervisar o dirigir sus asuntos. Dios quiere que su pueblo le rinda culto y que trabaje unido de una manera apropiada y con orden. Por eso 1 Corintios 14:40 el propio Pablo escribe, pero hágase todo decentemente y con orden. Y para que haya orden, es necesario tener una buena administración. Y esa buena administración se hace a través de un equipo de trabajo y formado por un grupo de ancianos o de obispos o de pastores. Los pastores son los encargados de que los negocios del Señor en su iglesia marchen de buena forma. Que debemos dirigir bien a la iglesia. Pablo también escribe, dice que dirijan bien los asuntos de la iglesia. ¿Y quiénes van a dirigir los asuntos de la iglesia? En responsabilidad le corresponde mayormente al que está frente a esa congregación, con el apoyo de todo el ministerio, de todos los ancianos. Por este lado también, queridos hermanos, el apóstol da aquí algunas características, dice, pero estos ancianos, vuelve a repetir, que gobiernen bien, que su trabajo y que por su trabajo sean dignos de doble honor. Es decir, si el trabajo lo hacen bien, pues bueno, deben ser dignos de doble honor porque hacen bien su trabajo y no solamente hacen el trabajo, lo hacen bien. Una cosa es hacer el trabajo y otra cosa es hacerlo bien hecho para la gloria de Dios. Bien, entonces, en otras palabras, aquí tenemos a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, demostrando y enseñando e incluso recordando una cita del Antiguo Testamento que muestran que Pablo quiere que la congregación también muestre honor al proveer apropiadamente para las necesidades materiales de aquellos que sirven en su obra y lo hacen bien. Él dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Es una cita tomada del Antiguo Testamento en Deuteronomio 25:4. No lo explicaremos en este momento, pero pues, es entendible. Sabemos cuando Pablo mismo se está refiriendo aquí y está diciendo que no es posible que a esta bestia de carga, de trabajo, todo el día trabaje y después de que ara la tierra, de que se trilla la tierra, su amo no le quite el bozal para que coma de lo que ha trabajado. Así que Pablo por eso dice que es importante que a los que sirven al Señor, también Pablo se preocupa por ellos. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que el Señor también Jesús dijo, el obrero es digno de su salario. El Señor también lo respaldó y dijo, el obrero es digno de su salario, Lucas 10:7. Entonces aquí estamos notando que Pablo está muy familiarizado con las enseñanzas del Señor Jesús. El Señor Jesús empleó estas palabras para referirse al sustento que debían recibir los hombres que eran enviados por Él a predicar. Y Pablo lo sintetiza de esta manera. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9:14. Así podemos ver de este modo cómo la iglesia también provee para los que sirven y es una manera de honrarlos. Pero, queridos hermanos, también habla de que el anciano, el ministro, debe hacer su trabajo. Eso es importante también. Debe hacer su trabajo como el Señor lo manda que lo haga. Obviamente, luego el apóstol habla aquí también que en el versículo 19 al 20 dice, contra un anciano no admita su acusación sino con 2 o 3 testigos. Los ancianos también, como sabemos, seres humanos, también todavía se puede equivocar. No estamos exentos de equivocarnos.
Sin embargo, Pablo dice que no se acepte una acusación tan fácilmente. No quiere decir que no sean acusados, pero no con facilidad ni con ligereza, sino claramente con 2 o 3 testigos. Pero a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Es decir, cuando se aplica la disciplina correctamente, los que observamos esa disciplina y vemos las consecuencias de por qué se disciplinó a un anciano, a un pastor, a un ministro, pues eso nos sirve de ejemplo a nosotros. No se trata de exhibirlo. Aquí no estamos diciendo, yo creo, en mi punto de vista, que no se trata de que los exhiba como escarmiento para los demás, sino que la disciplina en sí, bien aplicada, también lleva una restitución, si el pecador se arrepiente, si el que cometió el pecado se arrepiente. Pero si insiste en pecar, repréndelo, disciplínalo. ¿Para qué? Para que los demás también aprendan. Y en otra versión dice, que al llevar esta disciplina nos sirva como ejemplo. Nos sirva pues obviamente a los demás es una referencia amplia. Y esto nos pone a pensar que cuando alguien comete un error y se le disciplina, nosotros debemos saber que el que cree estar firme, mire que no caiga. Por eso nos hace aprender, nos hace reflexionar y decir, bueno, nadie está exento. Y es cuando tenemos que buscar siempre estar viviendo como Dios manda. ¿Para qué? Para que no seamos reprendidos y no caigamos en la misma situación. Luego dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Esto es muy importante, hermanos. Nada con prejuicio, nada personal. La disciplina no es nada personal, debe de ser aplicada en el Señor. No debe haber esa parcialidad. Esto es importante, por eso Pablo le está diciendo, esto que vas a hacer, no lo hagas a la ligera. Guarda estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Por ejemplo, también le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Aquí le está dando más instrucciones. En pocas palabras está diciendo en versículo 20-21, no tengas favoritismos con los ancianos, no disciplines a unos y a otros no. Eso es también otro asunto. Debes de ser muy cuidadoso si lo vas a hacer. Debe de ser en todos los casos. También, no solamente en un anciano, en la congregación. ¿Por qué? Porque Dios trata a los pecadores por igual. Dios trata a los pecadores por igual. Les ofrece perdón y los perdona. Y si no se arrepienten también, les ofrece el pago del pecado. La paga del pecado es muerte. Hermanos, aquí hay muchas cosas, pero yo quisiera solamente referirme a algunas situaciones más. Habla de la imposición de manos. El contexto, sin duda, Pablo se está refiriendo que no debemos actuar con apresuramiento. No debemos actuar con apresuramiento. Debemos ser siempre, queridos hermanos, sabios en Dios. Nunca hagamos nada con apresuramiento. Siempre hagámoslo todo en la sabiduría de Dios. Otras cosas que también aquí el apóstol está diciendo, en versículo 23, vemos que le está dando también una palabra de aliento. Le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Lógicamente, Pablo no está aquí recomendando la borrachera. Esto se descarta automáticamente, ¿no? Está simplemente hablando que sabemos que le recomienda un poco de vino por su salud. Podríamos hacernos una pregunta, ¿es que tal vez el estómago de Timoteo era especialmente sensible a las impurezas del agua? Quiero decirle que en esos tiempos las aguas no estaban tratadas y había muchas impurezas y había frecuentes enfermedades, como la de Timoteo, no sabemos cuál sea. Pero desde luego que la actitud de Pablo hacia la ingestión de bebidas alcohólicas, queridos hermanos, en este caso no está dando una
actitud de que está recomendándole a Timoteo de manera deliberada. Hay un caso muy especial. Sabemos nosotros que la Biblia una y otra vez habla de ser sobrios y no emborracharse con vino, y esto está bien claro. Aquí hay una recomendación muy particular y por alguna causa muy específica que algunos comentaristas pueden decir, seguramente Timoteo, esa enfermedad que tenía con esa clase de vino podría aminorar su situación estomacal. Es muy simple que podríamos entenderlo así. Pero queridos hermanos, también tenemos que entender aquí que, por último, Pablo está hablando, dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Ahora, hermanos, esto es muy, muy especial que debemos tomarlo en cuenta, porque hay muchas cosas aquí que debemos saber y debemos entender que algunos creen que el pecado nunca se va a descubrir. Y ciertamente algunos pecados son descubiertos con mayor tiempo después. Pero ya sea que sean descubiertos a tiempo o con un tiempo más prolongado, si no se arrepiente, vendrá juicio. Y debemos entender también que todo lo que se haga saldrá a la luz. Todo saldrá a la luz. Un pecado oculto no va a estar oculto por mucho tiempo. Saldrá incluso antes de que venga juicio. Y muchas veces saldrá a la luz cuando ya está el juicio de Dios de por medio. Esto debemos tomarlo en cuenta. Muchas veces pensamos pues en situaciones que no agradan a Dios y vemos que las personas viven como si nada, que si nada pasó. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo será descubierto, algunos hasta que vengan a juicio, pero otros sus pecados serán patentes y se van a descubrir, incluso, queridos hermanos, antes o después, pero siempre todo saldrá a la luz. Dios nos libre, y si hay algún pecado oculto, no esperemos que venga el juicio. Hay que arrepentirnos, no esperemos que se descubra, hay que arrepentirnos inmediatamente. No esperemos que vengan las consecuencias, que de por sí ya el pecado trae consecuencias, pero hay que arrepentirnos y Dios tendrá misericordia. Asimismo se manifiestan las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. De igual forma, las buenas obras saldrán a tiempo, todo saldrá a la luz. Nada puede quedar oculto. Aún las buenas obras, muchas buenas obras son manifiestas. Otras, queridos hermanos, a veces no se manifiestan al momento, pero también no podrán permanecer ocultas por siempre. En pocas palabras, todo lo que hagamos, bueno o malo, saldrá a la luz. Por eso tenemos que presentarnos delante de Dios siempre y decirle: Señor, examíname, y si he hecho lo malo, no lo volveré a hacer. Examíname, Señor, y si he cometido un pecado, me arrepiento y quiero apartarme de tal comportamiento. Como vemos, todos estos asuntos Pablo los está encargando a Timoteo. La pregunta final para orar: ¿usted cree que todo esto que Pablo escribió, hoy como iglesia vivimos situaciones similares? Han cambiado muchos tiempos, los tiempos han cambiado, pero siempre estas cosas que vemos que nos sirven como ejemplo nos ayudan mucho, porque la iglesia sigue siendo gobernada por Cristo Jesús. Los tiempos cambian, las personas cambian, pero Cristo sigue siendo el mismo. Y Cristo es el que preserva a su iglesia hasta el día de hoy y la va a preservar hasta su venida. Hermano y hermana, oremos por los ancianos de la iglesia, por los administradores de la iglesia, por los que predican la palabra, por los que sirven a Dios en su iglesia, por los que atienden las necesidades de la iglesia. Oremos por todos. Oremos también, queridos hermanos, para que seamos sabios en Dios y nunca actuemos con parcialidad, nunca hagamos las cosas con prejuicio. Cuidemos nuestra salud y tengamos cuidado también con aquellos pecados o aquellas obras que cometemos en lo oculto y que creemos que no van a ser descubiertas. Pongámonos a cuentas con Dios y dejemos que Él obre en nuestro espíritu y
que también su Espíritu nos dé en esta mañana su guianza, su renovación, y que sigamos adelante como iglesia y como cuerpo de Cristo. Y también oremos por las necesidades que en este momento nos están escribiendo. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Estamos aquí, Señor, en esta hermosa mañana, agradeciéndote por tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos dirijas. Te pedimos, Señor, que nos tomes y que nos ayudes también como iglesia para que podamos tener en cuenta estas palabras que tú nos das en esta ocasión. Ayúdanos a tomar nuestras responsabilidades que nos tocan a cada uno y a caminar en esa voluntad, en tu perfecta voluntad. Y que seamos sabios en todo lo que hagamos. Bendice a tu iglesia, dirígela a todos los ancianos, a todos los pastores, a todos los ministros y ministras. Guárdalos, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a conservarnos delante de ti, aprobados, como obrero que no tenga de qué avergonzarse y que use bien la palabra de verdad. Gracias, Señor, también te pedimos por las necesidades. Te pedimos, Señor, que obres en sanidad, en restauración y en todo tipo de milagro para gloria de tu santo nombre. Bendice a tu pueblo y gracias por una semana más. Estamos en tus manos y confiamos que tú nos ayudarás para seguir adelante. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano y hermana, que tenga una semana bendecida, una semana en Cristo en victoria. Y recuerde, todos los días de lunes a viernes, mañana continuamos con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Aquí le esperamos a la misma hora. La paz de Dios.